Buenas noches, amigos y amigas de Claramente Claro. Comenzamos. Una semana más en Claramente Claro, y como siempre un interesante invitado que nos va a contar muchas cosas. Hoy nos vamos a Suances. Con nosotros tenemos a Guillermo Blanco, que es portavoz del PRC en esa localidad, en ese municipio, y también secretario de coordinación del Partido Regionalista de Cantabria en nuestra comunidad autónoma. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues encantado de estar aquí, agradecido además que me hayas invitado. Todo un placer. Pero antes de empezar a charlar contigo y que nos cuentes muchas cosas interesantes, Sara Torre, periodista de Onda Occidental y del Diario Montañés, nos va a contar un poquito lo que es o ha sido tu vida. Cuando quieres. Bueno, Guillermo Blanco nació en el pueblo de Ongallo, en el municipio de Suances, en 1965, donde aún sigue viviendo con su esposa y con sus dos hijos. Su padre fue productor de Solvay y ganadero, y junto a su madre, ama de casa, le crió a él y a sus tres hermanas. Estudió en el Marqués de Santillana de Torrelavega porque en aquel entonces en Suances no había instituto y posteriormente hizo la carrera de Relaciones Laborales. A los 20 años empezó a trabajar en una empresa de seguridad a través de la cual estuvo prestando servicios en Sidenor y en Solvay. A los 24, tras realizar unas pruebas para trabajar en el Ayuntamiento de Suances, estuvo 2 años de técnico de deportes, un cargo que abandonaría para ser policía local en Santander. En el año 94 entró en contacto con la Policía Municipal después de haber colaborado con la Junta Vecinal de su pueblo, de Ongallo, desde el año 1991, y se dio cuenta de cómo no debían ser las cosas. Tiene muy claro que la política tiene que ser algo vocacional. En el año 1995 su nombre aparece en las listas del PP, que gana las elecciones, mientras que el PSOE pasa a la oposición, al tiempo que Guillermo Blanco sale elegido alcalde pedáneo de Ongallo, cargo que ostenta durante 16 años hasta que cede el puesto. En 1996 hay una ruptura en el PP de Suances y en las siguientes elecciones, en 1999, se presenta con el PRC. En 2003 los regionalistas ganan las elecciones, pero comienzan a gobernar en coalición con el Partido Socialista. Para entonces, Miguel Ángel Revilla ya se había interesado en él y en 1999 empezó a ocupar el cargo de director de gabinete, apartado ya de la política municipal. En 2007 Guillermo tampoco se presenta a las elecciones municipales y se centra en la política cántabra y en la de su pueblo, en la de Ongallo, pero en 2011 vuelve como cabeza de lista a Suances y consigue 4 concejales de los 13 que forman la corporación en el municipio. Así sigue a día de hoy como cabeza visible del PRC en Suances. Además es secretario de coordinación institucional del partido a nivel regional y de manera ajena a la política es propietario desde hace 10 años de la asesoría Blancotero Asesores de Suances, cuya gerente es su mujer. Este amante de todo tipo de deportes, pero sobre todo del submarinismo, ha tenido que dejar muchas cosas de lado para dedicarse a la política. Pues muchas gracias, Sara. Como ve usted, estamos bien informados, ¿no? Vaya retrato que me ha hecho Sara, muy bien. Señor Blanco, ¿por qué política? En política, bueno, yo creo que ha hecho parte del relato, lo ha hecho Sara y repito que muy bien. Y en política, en el año 94, yo era técnico de deportes en el Ayuntamiento de Suances. Había tenido contacto a través de la Junta Vecinal de mi pueblo desde el 91 y en el 94, en esa relación de trabajo con el Ayuntamiento, pues conozco de las formas y maneras que algunos políticos municipales llevaban a cabo su política, y entiendo otras formas de llevar la política a cabo, la política municipal, el trabajo por los vecinos, y accedo a algo que ya me habían ofrecido en legislaturas anteriores, a acompañar en una lista a Iñaki Cotirillo, que era una excelente persona, es una excelente persona, y me ofreció acompañarle en política. ¿Volvería a repetir? De hecho, estoy en ello y no lo... ¿Pero volvería a repetir todo eso? ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento de algo. Intentaría mejorar algunas de las cosas que hice, pero yo creo que el camino que uno recorre a lo largo de la vida y la predisposición para actuar lo que hace es enseñarle. Así que yo creo que todas las vivencias que he tenido en política y fuera de ella, pues me han ayudado a ser quien soy hoy en día. ¿Los propios políticos son los que hacen desagradable la política? Sí,
Hay personas en política que lo hacen de alguna forma desagradable. La política en sí es un acto no solo agradable, sino beneficioso para la sociedad y por ello es algo bueno en sí mismo la política, pero sí hay políticos, efectivamente, porque la condición de político es la condición humana. Yo creo que en todos los estamentos, en todos los gremios hay personas buenas. Yo soy un filántropo y creo que el 80% o más de personas son buenas y con ganas de hacer las cosas bien, y hay un porcentaje escaso, pero que hace mucho ruido y lo hace mal. Creo que en política, como en otros estamentos, pues hay gente que lo hace mal, y además al ser un personaje público suele ser notorio y salir en los medios de comunicación, quizá. Porque mire que a veces los políticos complican la política. Sí, porque efectivamente el acto de hacer política, repito, es algo creo que interesante, es beneficioso para el conjunto de la sociedad y no tendría por qué ser muy complicado, porque es algo que, como bien decía antes Sara, yo creo y entiendo la política como un acto vocacional, y todo aquello que se hace por vocación no tiene por qué ser difícil si te gusta hacer lo que realmente haces. Usted ha sido un hombre, además, que durante prácticamente 8 años no se ha separado del expresidente de Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla ha escrito, creo que son 1 o 2 libros, ¿no? 2 libros. 2 libros. Pero usted podría escribir también esos 2 libros o 3, porque ha visto muchísimas cosas. 16, 18, 19 años son 19 años exactamente son los que llevo al lado de Miguel Ángel. Sí, yo contaba solamente cuando estaba presidente, pero sí, efectivamente. He estado también en la época en la que él fue vicepresidente y más allá de la etapa de presidencia, desde el 2011 hasta acá, pues son muy pocas horas al día las que no pasamos juntos. Y no sé si podría escribir un libro, desde luego lo que no creo es que tendría la capacidad, como tiene él, de contarlo también las cosas. Bueno, seguro que muchas anécdotas nos podría contar. Igual, a través, según va avanzando la entrevista, puede salir alguna. Con nosotros, como es habitual, nuestras compañeras de la prensa, Ángela Arenal, Lucía Alcolea del Diario Montañés y Radio Foramontanos, y Sara Torre de Onda Occidental y también del Diario Montañés. Cuando quieran ustedes. Muy buenas noches. Yo le voy a hacer una pregunta fácil por ser la primera. Me quedo con esa última frase que ha dicho usted, que dice no tendría la capacidad que tiene él, refiriéndose a Revilla. Respecto al futuro a corto y a medio plazo de su partido, del Partido Regionalista de Cantabria, ¿cómo lo ve usted? Porque hay algunas voces críticas, incluso que se preocupan por la figura de su líder, por el hecho de que en cuanto Miguel Ángel Revilla, con una edad ya avanzada, se retire, ¿qué va a ocurrir con ese partido? ¿Va a tener también un líder tan fuerte? Bueno, de momento contamos, como tú bien sabes, con un líder fuerte, carismático, en plena capacidad y fuerza intelectual y física. Afortunadamente, Miguel Ángel, que es una persona que ha tenido achaques físicos en alguna ocasión, hoy en día está pletórico de fuerza. Y mientras tanto no hay que plantearse ninguna sustitución. Él es una persona irreemplazable en estos momentos. Pero yo creo que Miguel Ángel Revilla, como personaje único, no creo que le sustituirá nunca a alguien. Quizá una organización puede sustituirlo y quizá sea lo que ocurra en su momento, cuando llegue. Pero esa figura, el no poder sustituirle por alguien tan locuaz o tan dinámico o con tanto carisma, ¿no les preocupa dentro del partido que no pueda haber alguien que llegue tanto como Miguel Ángel Revilla? Es que no creo en los mimetismos, no creo que pueda haber personas... Es más, yo creo que a una persona no la tiene que sustituir a alguien que sea exactamente igual. Sí con los mismos ideales, y yo además abogaría porque fuese una persona responsable y con ganas de trabajo y amor a lo que hace, como Miguel Ángel, que creo que es la base de cualquier político, pero no tiene por qué ser comunicador como él o tan comunicador, que es difícil, y algunas otras cualidades. Quizá en algunos puede mejorarlo quien le sustituya, pero no tiene por qué ser mimético. Bueno, hay un tema que en Suances creó cierta polémica y es una polémica que ha llegado hasta la actualidad, y es la dimisión de una de las concejalas del PRC, Rocío Herrera. Luego las 4 siguientes personas en la lista renuncian a ocupar este cargo de concejal, que finalmente está ocupando Josué Barrigón. Tiene lugar un pleno que desde la oposición consideran ilegal por haber sido convocado sin que Josué Barrigón accediera a su acta de concejal y por tanto no ocupara su puesto.
Este pleno ha sido impugnado, en él se aprobaron los presupuestos. Yo quería preguntar dos cosas. Por un lado, la dimisión de Rocío y esa renuncia de esas 4 personas siguientes en la lista a ocupar su cargo ha sido calificado como inusual y, en cierto modo, insólito por parte tanto del alcalde como de otras voces, ¿no?, del Ayuntamiento de Suances. Y, por otro lado, ¿qué va a suceder si se impugna por parte de PP y PRC ese pleno en el que se aprobaron los presupuestos? Bueno, en primer lugar, inusual que ocurra eso lo califica un adversario político, que es en estos momentos el alcalde de Suances. Pero si te lo explico, y se lo explico a quienes nos escuchan, es totalmente normal. Las personas, los concejales, cualquier cargo político puede dejar de serlo en un momento dado, y en este caso Rocío Herrera, después de 16 años al frente de una concejalía en Suances, decidió, de acuerdo con el grupo, de acuerdo con todos los compañeros con los que tiene una espléndida relación, dejar paso a alguien con más energía y más ganas en este último año de legislatura. Es algo que se pactó, y además algo que se acordó es que las personas que le sucedían en el cargo, es decir, en la lista, fueran dejando o pasando la lista en cascada hasta que entrase Josué Barrión, y tiene una explicación también lógica. Cuando uno se presenta a las elecciones 3 años antes, es decir, en el 2011, tienen unas ocupaciones o tienen una libertad que quizá 3 años más tarde no pueden disponer de ella. Y es lo que ocurrió con esas 4 personas que no pudieron acceder al cargo. Pero por si acaso hubiese alguna duda, creo que Sara incluso aquel día nos acompañaba en el pleno, esos 4 compañeros que rehusaron a ocupar el puesto de Rocío estaban acompañándonos en el pleno de renuncia de Rocío. O sea, esos 4 compañeros demostraron con su presencia la amistad, el compromiso con el partido, con el grupo, con Rocío y con todos los demás compañeros, y también acompañaban a Josué Barrión, que era quien tenía que entrar. Y en el caso del pleno, con lo cual, quiero decir, aclarado eso, porque fue un acto totalmente comprometido con el grupo y nada raro, usual, y si es o intenta verlo inusual, pues un adversario político que es el alcalde, y que es normal, bueno, entre comillas normal, que quiera enredar con ese asunto. Y por otra parte, efectivamente se convocó un pleno ordinario, que además yo tengo que explicar cómo se convocan los plenos ordinarios. Los plenos ordinarios, la fecha para convocar un pleno ordinario la decide la corporación. El alcalde es quien convoca los plenos, pero la fecha para los ordinarios es algo que decide el conjunto de la corporación en el primer pleno celebrado después de las elecciones. Y en ese pleno de julio del 2011 decidimos que los plenos ordinarios en Suances que fueran periodicidad de 1 al mes y que se celebrasen el último jueves de cada mes a las 18:30 horas. El pleno que se convocó no es ilegal porque se convocase sin un concejal. En cualquier caso sería tramposo, que sí lo era. Y era ilegal porque se convocó un lunes, y además era un lunes 12, no era el último jueves de cada mes. Por eso es ilegal, por eso en un acto de responsabilidad la oposición lo impugna, y por eso en el próximo pleno donde se celebre echaremos para atrás esos puntos del orden del día. En caso de que esto suceda, la aprobación del presupuesto quedaría invalidada. Efectivamente, no todos los actos celebrados llevados a cabo en ese día, que fueran varias modificaciones de crédito, un presupuesto, en total 7,5 millones de euros. Hay que decir también que cuando uno, como en este caso el equipo de gobierno, decide aprobar un presupuesto de 6 millones de euros, que se dice pronto, y una modificación de crédito de 1.400.000 euros, hay que intentar llevarlo al consenso o por lo menos a la explicación de los demás grupos, cosa que no ocurrió, e intentó buscarse efectivamente la ausencia de un concejal, haciendo este ilícito pleno para llevarlo a cabo y aprobarlo en solitario. Efectivamente, se echa atrás y empezamos ahora de nuevo a negociar un presupuesto que, si tiene voluntad el equipo de gobierno, demuestra voluntad en este momento, la oposición ya ha demostrado voluntad. Nosotros mismos hemos propuesto una alternativa para que cuanto antes se pueda aprobar un presupuesto que a Suances le hace falta, pero al poder ser con el consenso
y concierto de todos los grupos. Una última cosa, con respecto, permítame volver a lo de la dimisión de la concejala Rocío Herrera. Hay voces quizá un poco más malévolas que afirman que esa renuncia de las siguientes personas en la lista se puede deber en cierto modo a que no comulgan con la línea del PRC en cuanto a las denuncias que ha hecho al alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya. Bueno, esa aseveración obviamente parte del mismo sitio de lo inusual del alcalde y eso es absolutamente falso. Vuelvo a repetir que en ese pleno de renuncia de Rocío Herrera estaban todos esos concejales, yo incluso, todos esos miembros de la lista, que son compañeros que se reúnen los lunes, todos los lunes, con los demás miembros del partido en Suances. Son personas totalmente afines y personas que hemos aprobado de forma corporativa el hecho de las denuncias a las que citas. El hecho de que quiera el alcalde ver sombras donde no las hay es propio de él, desgraciadamente, y no se puede hacer nada en contra de ello. Pero repito, esas personas estaban en ese pleno. Hay una fotografía en las redes sociales que yo subí ese día en la que estamos las 4 personas que teóricamente él veía que no estaban de acuerdo. Están junto a mí y junto a Rocío Herrera, que era la persona que dejaba el puesto. Muy buenas noches. ¿Habría votado a favor del presupuesto el grupo regionalista si no llega a ser por la citada irregularidad, porque no contaba con su acta de concejal Josué Barrigón? Yo creo que un documento de 6 millones de euros tiene que tener por lo menos el conocimiento, un grupo tiene que tener conocimiento del mismo para poderlo examinar y votarlo. Nosotros vimos ese documento 2 días antes del pleno, cuando fue convocado, y coincidiendo con la Comisión Informativa de Hacienda. Por supuesto, no nos dio tiempo a estudiarlo. Se hizo exprofeso esa convocatoria, como he dicho, de forma tramposa e ilegal, se hizo exprofeso para que no tuviésemos tiempo de reacción. El equipo de gobierno sabía que lo aprobaba porque tenía mayoría absoluta y no se molestó con negociarlo con los grupos de la oposición. No hubiéramos votado a favor porque, entre otras cosas, no nos había dado tiempo ni a estudiarlo. El alcalde asegura que de no haberse aprobado en ese momento, que si se retrasase más, algunas obras de las que se aprobaron no se van a poder llevar a la práctica. Bueno, esto es permítame que le diga, es otra falsedad más. Él se refiere con esto a las obras que son de acuerdo al plan de obras del Gobierno de Cantabria. Son obras cuyo pliego de condiciones lo único que marca es que sean adjudicadas antes del 31 de diciembre. 31 de diciembre del año en curso. Eso quiere decir que tenemos desde el momento en el que estamos, en el mes 6 meses, para sacar a licitación y adjudicar esas obras. Si no tenemos tiempo para hacerlo, quiero decir que se pueden echar cuentas. En 2 meses se puede sacar un pliego de condiciones, se puede sacar a oferta pública y se puede adjudicar cualquier obra. Y faltan 6 meses para terminarlo. Y también quiero recordar que el año pasado el presupuesto se aprobaba el 11 de julio, es decir, 2 meses más tarde de la fecha en la que se ha aprobado este presupuesto. Son excusas a las que nos tiene acostumbrados, pero nada hay de cierto. De hecho, desde aquí le invito y además le convido a que nos sentemos inmediatamente. He hecho saber a los medios de comunicación que hemos propuesto al equipo de gobierno una reunión, eso sí, a 3 bandas, porque no nos fiamos mucho o demasiado del equipo de gobierno. No me refiero a todo el equipo de gobierno, sí al alcalde, y hemos convidado a todos los grupos a sentarnos a tratar un presupuesto y doy fe y pongo la palabra en juego de que podemos aprobar un presupuesto en 10-15 días. Bueno, ese pleno en el que se aprobó pues, ese polémico presupuesto, donde faltaron porque se ausentaron pues, todos los concejales de la oposición, tanto del PRC como del PSOE, se aprobó también de esa manera una ordenanza de terrazas que si se retrasa mucho más, a lo mejor no podrá servir para lo que se aprobó, para que funcione en verano, ¿no? Bueno, mira, en estos momentos, si me permites decirte, la ordenanza, nosotros, en primer lugar, esa ordenanza de ruidos y de terrazas, venimos solicitando desde inicio de la legislatura que se cree una mesa para llevar a cabo una ordenanza como Dios manda, que no solo se limita a limitar el horario y el espacio a ocupar en terrazas y el horario de ocupación de terrazas. Una ordenanza de terrazas tiene que hablar de muchos más aspectos. Esa ordenanza
que ha aprobado el equipo de gobierno en solitario no ha sido consensuada en absoluto, no solo ya con los miembros de la oposición, sino como hemos demandado con el sector hostelero y de restauración de Suances, que por cierto, y viene al caso decirlo, es de una grandísima importancia. La mayor importancia en el Producto Interior Bruto de Suances obviamente es el turismo. Y a ellos se les debe un respeto y se les debe también no solo una aportación para crear una ordenanza que crea además seguridad jurídica, sino ideas que han de mejorarla. Y también, por supuesto, a los vecinos, que en ocasiones son afectados por el hecho de las terrazas, los vecinos que ocupan los espacios. Entre todos podríamos enriquecer una ordenanza. Esa ordenanza va a dar para atrás, pero no significa que nos quedamos sin ordenanza porque en el tiempo en el que no esté una ordenanza vigente, sigue funcionando la que estaba hasta el momento, por supuesto. Y la única variación aprobada recientemente fue una ampliación de horario de esas terrazas que lo ampliaba en 1 hora, es decir, de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana, cosa que también podría ser discutida y habría que hablar con vecinos y sobre todo con la hostelería si es conveniente o no que las terrazas estén abiertas hasta las 3 de la mañana. Pero en cualquier caso, si esa ordenanza vuelve atrás, seguirá funcionando la ordenanza que venía al caso hasta el momento. Eso sí. Yo le quería preguntar también por los gobiernos de coalición que están representados en diferentes municipios de Cantabria, entre ellos, bueno, obviamente entre PRC-PSOE, PRC-PP. Hemos visto cómo últimamente ha habido una crisis en el Ayuntamiento de Laredo en este sentido. También estamos viendo, bueno, en Torrelavega con esa formación que se ha producido tras esa moción de censura PRC-PSOE. Quería preguntarle sobre la salud que ve usted de esas mociones de cara a las autonómicas del año que viene. Y también, tirando un poco de ese hilo, si es posible una moción también en el caso de Suances entre PP y PRC. Bueno, hay un espacio en el que ya las mociones no dan lugar y es en este año en el que estamos. Ya no son viables las mociones de censura y eso es algo que la ley marca y además creo que acertadamente para que no haya sustos de última hora. Es verdad que la gente se pone nerviosa o cuando llegan los políticos en general se dice que nos ponemos en celo igual que los venados en berrea cuando llegan las elecciones y es lo que le ocurre a los políticos locales y a los políticos regionales en cualquier municipio. Yo creo que los pactos que se conforman entre personas y no solamente personas y programas que coincidan, en estos momentos yo creo que en la mayoría de los casos sí gozan de la misma salud que tuvieron en su nacimiento y en casos puntuales, como ha sido el caso de Laredo, como bien dices, pues ha habido una ruptura de disciplina de voto de 2 de los 3 concejales que el Partido Regionalista tenía allí, en cuanto a una decisión que el comité local, que es soberano y que también hay que aclarar que el Partido Regionalista, lejos de lo que en otros partidos se hace, en el que se dictaminan una serie de acciones o actuaciones que tienen que todos los comités acatar, en el Partido Regionalista, a la hora de conformar pactos, se les da plena autonomía a los comités locales y en el caso de Laredo, en este caso, en todos los casos, pero en el caso de Laredo del que me preguntas, el comité local decidió rescindir, por llamarlo de alguna forma, ese pacto y 2 de los concejales decidieron no acatar esa orden y se les ha iniciado un expediente de expulsión. Voy a seguir un poco en la línea de Ángela, en caso de que, bueno, dentro de un año tendrán lugar las elecciones municipales, en caso de que los resultados sean el mismo que fue hace 4 años, ¿pactaría con el PP para gobernar en coalición en Suances o dejaría que el PSOE gobernase en minoría? Estamos hablando en Suances. Bueno, dentro de... Y a mí siempre me gusta hablar sobre los hechos tasados y lo suelo comparar con la deshoja. En los pueblos, hace muchos años, no habéis nacido vosotras, se recogía el maíz y las panojas del maíz y después se llevaba a cabo la deshoja, que era quitarle las hojas a la panoja para conocer el producto que salía. Una vez que conozcamos, después de la deshoja, que conozcamos el producto, es decir, la noche electoral, cuando conozcamos los resultados y a partir de ahí se puede hablar de pactos o no pactos. En estos momentos, en Suances, no tenemos decidido... Es decir, en lo que estamos empeñados es en conocer estos últimos meses de legislatura, en llevarlo a cabo como hemos intentado hacerlo de la mejor forma, como toda la legislatura, de la mejor forma posible para defender los intereses de nuestros vecinos y una vez que termine esta legislatura que presentemos
nos volvamos a presentar como alternativa en el caso del Partido Regionalista y en caso de su programa y de su lista, y una vez obtenidos los resultados tendremos a ver si hace falta pactar. En cuyo caso, y es lo que tú me preguntas, nosotros nos fijaremos, como siempre lo hemos hecho, en las personas que lo hagan posible, esos pactos, porque al final los programas, todos los programas, o en la mayoría de los casos, son buenos. Nadie pone en los programas que no se van a hacer las cosas bien, ni mucho menos. Todo el mundo habla en los programas de las bondades de su política en el caso de que gobierne. Lo que hace fiable un programa es la persona, quien lo puede llevar a cabo. Entonces, el Partido Regionalista, como lo hizo en las pasadas elecciones, tenderá la mano a posibles pactos, siempre y cuando mirando a las personas. No tuvimos ninguna vergüenza en ofrecerle pacto al Partido Popular en estas últimas elecciones. El Partido Popular no accedió y en las elecciones que venga, pues veremos a ver lo que ocurre. Bueno, yo siguiendo también en la línea de Ángela y hablando de las mociones de censura, aprovechando que estamos en Torrelavega, le quiero preguntar qué opina sobre la moción de censura ya hecha hace unos cuantos meses hacia Ildefonso Calderón por parte de su grupo, el Partido Regionalista, aunque en Torrelavega, y el Partido Socialista. A lo mejor se escapa de su competencia. Se lo pregunto como regionalista y en cualquier caso como ciudadano, ¿qué opina? Bueno, en este caso hablo como un compañero de los regionalistas de Torrelavega, pero también como secretario de coordinación del partido. Yo creo que en política una de las licencias que nos da la ley electoral es la posibilidad de conformar mayorías a través de los pactos, como hemos hablado, y también a lo largo de la legislatura conformar pactos para quitar, en este caso, un gobierno que estaba constituido desde inicio de legislatura. Yo creo que los motivos que llevaron a esa moción de censura en Suances fueron suficientemente explicados por los compañeros de Torrelavega y también por los socios ahora de gobierno del Partido Socialista. Creo que esos motivos tenían fundamento para llevarla a cabo. La verdad es que yo he visto de cerca cuál era y es el sufrimiento de los vecinos, del comercio, de la industria y de la sociedad de Torrelavega en su conjunto. No hay que olvidar que Suances es un apéndice de Torrelavega, igual que Torrelavega lo es de Suances. Vivimos de la misma economía y el mismo sufrimiento, o prácticamente el mismo, tenemos los vecinos de Suances y una tasa de paro tan alta como en Torrelavega. Yo creo que esos motivos, y sobre todo la inacción, que era uno de los motivos que más se les adujo al gobierno que entonces del Partido Popular gobernaba Torrelavega, esos motivos eran suficientemente fuertes. Y yo creo que, conociendo a los compañeros de Torrelavega, están haciendo lo posible desde entonces por demostrar que los motivos que les llevaron a hacer la moción de censura estaban fundamentados y que en estos momentos ellos, al final de la legislatura, demostrarán que su carta de presentación es mejor y su hoja de trabajo es mejor de la que se venía realizando hasta ahora. ¿Al final de la legislatura es pronto ahora para valorar algún resultado? Yo creo que han dado muestras de un cambio. Yo conozco a los compañeros y sobre todo al líder local, a Pedro García Carmona, y sé que es una persona dialogante que no ahorra esfuerzos y horas en atender a la gente. Es algo que al equipo de Calderón se le achacaba como defecto. No digo que ocurriese porque digo que es una de las cuestiones que se decían, ¿no? Que no atendían o no escuchaban a la calle. Y yo sé que los compañeros de Torrelavega están haciendo todo el esfuerzo por escuchar, por atender y por resolver los problemas y presentar las alternativas a esos problemas. Guillermo, ¿le gusta la música montañesa? Me gusta sobre todo la capacidad de estas tres periodistas que me han hecho una muy interesante entrevista. En Claramente Claro es bueno todo menos el presentador. Bueno, pues vamos a escuchar a Cachimbo, Álvaro, Ana y Cristina. Me encanta. Cristina, Ecos de Cantabria.
tiraste la piedra al pozo y no llegaste al hondón. No me mires a los ojos, que me engaña el corazón, que yo no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, que es imposible olvidar a mis amores, que yo no puedo, ramuco de flores. Monocala de lo verde que está la noche serena, la luna es un trono blanco, reluce como la reina y se detiene en el cielo a contemplar su belleza. Monocala de lo verde que está la noche serena, la luna es un trono blanco, reluce como una reina y se detiene en el cielo al contemplar su belleza. Ven con nosotros. Torre la Vega, te espera. Nos vamos a la publi, venimos ahora, enseguida.